Hola, soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision para formar a oftalmólogos locales y ampliar así nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Desde entonces, hemos notado que el enfoque del paciente, estudiante y cirujano, pese a su éxito, no cubría las necesidades. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Por lo tanto, decidimos promover un curso sobre estrabismo y ambliopía y contactamos a el Dr. Bert Kushner para desarrollar un plan de estudios, contratar expertos mundiales, conferencias. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera gratuitamente en todo el mundo a los cirujanos oculares. Agradecemos a nuestros antiguos pacientes y amigos quienes apoyaron económicamente nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenidos a este curso de One World, One Vision. El tema de hoy son los patrones alfabéticos en el estrabismo. Soy Bert Kushner y soy el moderador de esta serie. Si ya nos conoce, bienvenido, y si es la primera vez que nos ven, me alegro de que estén aquí y espero que sean valiosas para ustedes. Hoy se hablará de los patrones alfabéticos del estrabismo con el Dr. Stephen Kraft como conferenciante. El Dr. Kraft es profesor del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Toronto, Canadá. Ha publicado 122 artículos, 47 capítulos de libros de texto y ha presentado la asombrosa cifra de 412 ponencias en congresos. Ha sido profesor visitante en 56 ocasiones y ha formado a 180 becarios y a 220 residentes, y un gran número de estos becarios proceden de la comunidad internacional de estrabismo. El Dr. Kraft es muy conocido en el estrabismo internacional. Aparte de eso, yo diría que es uno de los oradores más informados, reflexivos, articulados y claros en nuestro campo, y estoy seguro de que van a disfrutar de esta conferencia tanto como yo. Así pues, cedo la palabra al Dr. Kraft. Muchas gracias por esa generosa introducción, Dr. Kushner, un amigo durante muchos años y todo un erudito por derecho propio. Es un placer haber sido invitado a dar una de las conferencias de esta serie y el tema que se me pidió discutir es el estrabismo de patrón alfabético. Se trata de una situación clínica frecuente con la que uno se encuentra cuando realiza su trabajo clínico en estrabismo, y es algo que tendrán un gran número de pacientes. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar, pero siempre declaro un fuerte interés clínico en todo lo que discuto. El esquema de esta charla será de 3 secciones. Empezaremos con definiciones y algunas perlas del examen clínico.
Hablaremos después de ejemplos clínicos de patrones alfabéticos encontrados en la práctica. Y finalmente, algunos principios de tratamiento y enfoques. Primero, las definiciones y las perlas del examen clínico. La definición de un patrón de estrabismo es un estrabismo incompetente que muestra un cambio en la alineación horizontal en la línea media. Debemos observar el patrón de la posición primaria a la mirada hacia arriba, de la posición primaria a la mirada hacia abajo, completamente de mirada abajo a arriba. Y abordaremos cada uno de estos diferentes componentes en nuestra discusión de hoy. En una vista de 3x3 de posiciones de los ojos, las posiciones primaria, secundaria y terciaria, los patrones están definidos por esta línea media, primaria hacia arriba y primaria hacia abajo. Pero no olvides que al analizar la causa o al determinar un tratamiento para un patrón, tenemos que tener en cuenta todas las posiciones de los ojos y todas las medidas en estas varias posiciones primarias, secundarias y terciarias. Hay distintas variedades de patrones alfabéticos que se pueden encontrar. Se clasifican en patrón A, patrón V, patrón en X y patrón en diamante. Dentro del patrón A hay un subtipo que llamamos patrón lambda. Y dentro de los patrones B tenemos los patrones IT y también media V o flecha. Y presentaremos ejemplos de todos ellos en las próximas diapositivas. Hay un cambio mínimo en la desviación horizontal, el cual es el criterio para el patrón A. Un mínimo de un cambio de 10 dioptrías prismáticas en exodesviación, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y en el patrón lambda es un cambio mínimo de 10 diópteros de la posición primaria a la mirada hacia abajo. Entre los patrones V, el patrón se considera significativo si es al menos 15 dioptrías prismáticas más exodesviado o menos exodesviado entre mirada inferior y superior. Y dentro de sus subtipos está el patrón I y los patrones T, donde este cambio de 15 dioptrías prismáticas, siendo más exo o menos en la mirada hacia arriba, comparando con la mirada al frente. El patrón de media V o patrón de flecha tiene un cambio mínimo de 15 dioptrías prismáticas de más exo o menos en desviación hacia abajo al mirar hacia adelante. Para un patrón en X, la mínima variación es de 10 dioptrías prismáticas exo hacia arriba y hacia abajo desde la posición primaria. Y por último, el patrón diamante es un mínimo de 10 dioptrías de prisma más a ambos lados de la posición primaria hacia arriba y hacia abajo. La literatura cita que la frecuencia de patrones entre todos los pacientes con estrabismo puede ser de hasta el 50%. En mi experiencia se trata de entre el 20 y el 25% de los casos. Los patrones alfabéticos los identificó Duane en 1897 y la incomitancia vertical en el estrabismo horizontal fue descrita por Urrets Savalia en 1948 y las etiquetas A y U por Urist en 1958. Y solo por el modo en que están organizadas estas diapositivas verán que he incluido las referencias para lecturas adicionales en la parte inferior de las diapositivas según corresponda. Existen diversas causas para el estrabismo, lo cual lo hace muy complejo. Hay 3 categorías de etiologías. Primero están las causas periféricas u orbitarias de disfunción del músculo oblicuo. Disfunción del músculo recto horizontal. Puede ser por mala posición de los músculos oculares o desplazamiento de las poleas musculares. Dismorfismo con
alteraciones orbitarias como en los síndromes craniofaciales, diversas formas de estrabismo mecánico como el síndrome de Brown o en trastornos de malinervación craneal como en el síndrome de Duane. En la segunda categoría se encuentran las causas centrales que incluyen la pérdida de fusión con torsión anormal, trastornos vestibulares incluyendo la skew deviation, trastornos supranucleares o patologías como hidrocefalia y la espina bífida. Como apunte, si tiene un infante con un patrón de estrabismo, especialmente patrón A, considere enviarlo por una evaluación del desarrollo pediátrico, porque estos son inusuales en infantes y pueden señalar alguna anormalidad en el sistema nervioso central. Finalmente, en mi experiencia, lo más común son las causas periféricas y centrales que pueden tener componentes tanto centrales como orbitarios o etiologías periféricas en los casos. Algunas perlas clínicas en términos del examen de estos pacientes. Es muy importante que las posiciones de la mirada sean al menos 5 grados hacia arriba o hacia abajo desde la posición primaria. Para que las mediciones tengan un significado clínico, la cabeza del paciente debe estar al menos 5 grados por encima y 25 grados por debajo de la línea media, como se muestra en el diagrama. También es importante utilizar un objetivo de control de la acomodación, como hacemos en los exámenes estándar de estrabismo. Distancia de fijación consistente para las mediciones, ya sea a distancia consistente o a cerca consistente, y se define por las medidas del prisma y la prueba de cubierta con desviación completa en cada posición. Al tratar con el músculo ocular, es importante recordar que los músculos oblicuos tienen una acción primaria de torsión, pero tienen una acción secundaria de abducción, y esto va a entrar en juego cuando veamos el tratamiento de estas condiciones. Los rectos verticales, que elevan y deprimen, tienen acciones secundarias de AD, aducción, de nuevo, entrarán en juego cuando discutamos la terapia para las situaciones de estrabismo con patrón alfabético. También hay una división del trabajo en el músculo oblicuo superior, donde las fibras anteriores se orientan a la torsión, pero las posteriores son principalmente abductoras que conducen a diversas opciones terapéuticas para los patrones alfabéticos y el trabajo en los oblicuos superiores. El oblicuo inferior tiene una situación compartimental menos definida y las diversas acciones del músculo parecen repartidas por el músculo en lugar de diferentes compartimentos. Otro hecho es que la torsión ocular puede influir en el patrón de los músculos rectos, cambiando el vector. En el primer diagrama se ven los músculos rectos en su disposición normal, pero si un ojo derecho torsiona, las funciones de los músculos se alteran y hay vectores que se alteran y entonces los músculos tengan otras acciones que normalmente no tienen. Y estos también pueden influenciar en la aparición patrones. Investigación reciente en compartimentalización del músculo recto. En este diagrama se puede ver cómo están dispuestos estos compartimentos en los músculos. El recto lateral tiene 2 compartimentos que trabajan en elevación y depresión. El recto medial también y la mitad inferior contrae principalmente en depresión. El recto inferior tiene el tercio medial que se contrae principalmente en depresión. El recto superior está menos compartimentalizado que los otros 3 músculos rectos. Tanto para el patrón A como para el W, la primera perla clínica es buscar la presencia o ausencia de anomalías de los músculos oblicuos. Si no se encuentran, debemos analizar
las distintas causas que mencioné previamente como factores del músculo recto vertical u horizontal, alteraciones en la órbita, anomalías neurológicas u otras anomalías centrales. Otro aspecto importante para analizar y tratar estas afecciones es determinar si hay pseudohiperacción o hiperacción verdadera de los oblicuos. Se puede producir lo que se denomina pseudohiperacción debido, por ejemplo, a poleas heterotópicas o a una malinervación de los músculos rectos horizontales. Y puedes constatar que no hay hiper o hipoacción de los oblicuos si no ves ninguna desviación. Si hay una abducción abrupta del ojo elevador o depresor en mirada terciaria hacia un lado o hacia el otro, y la ausencia de torsión del fondo de ojo. En el diagrama superior podemos ver una hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo, y cuando el ojo se mueve en abducción, hay una elevación del ojo que crea una hipertropía izquierda. Y cuando el ojo mira hacia el lado derecho, se ve una elevación gradual del ojo, cierta abducción gradual, pero la hipertropía ya se ha manifestado en posición primaria. Al contrario de una pseudohiperfunción del oblicuo inferior, donde en aducción no hay hipertropía, hay una mirada brusca hacia arriba y adentro, seguida de un movimiento abrupto del ojo hacia la abducción. Es importante distinguir entre estas dos posibilidades, ya que si hay un problema con el músculo oblicuo, se debe tratar la hiper o hipoacción para resolver el patrón. En caso de ser una pseudo-hiperfunción del músculo oblicuo, no conviene trabajar en ellos y buscar otra estrategia adecuada. Otra clave es que los pacientes pueden obtener fusión adoptando posturas de cabeza para encontrar una fusión. Cuando hay patrón alfabético, es crucial usarlo como guía en el tratamiento, ya que posturas prolongadas de la cabeza causan osteoartritis en el cuello. Y así incluso en gente joven es importante ver esto como un tratamiento de una discapacidad. Si tratamos bien el patrón, restauramos la cabeza a la normalidad y la visión binocular en la posición primaria y elimina la posibilidad de una discapacidad a largo plazo debido a cambios musculares en el cuello. El estrabismo alfabético también puede desarrollarse tras cirugías de estrabismo u órbita. Ejemplos de esto incluyen transposiciones anteriores del oblicuo inferior, refuerzo del oblicuo superior, cirugías de retina o traumas con fracturas y atrapamiento de músculos orbitarios. Y entonces el tratamiento consistiría en abordar la causa subyacente. Por último, si la etiología no está clara, el examinador puede tener que realizar más estudios, hacer estudios de aducción forzada o verticales o ambas. También existen pruebas de torsión forzada descritas en la literatura para detectar anomalías orbitales o musculares. Se pueden solicitar tomografías o resonancias magnéticas para examinar desviaciones musculares o patologías en la órbita. Y se puede observar directamente la anatomía del músculo ocular durante la cirugía para detectar la causa. Después de la sección de definiciones y perlas clínicas, ahora vamos a proceder a los ejemplos clínicos de los distintos patrones alfabéticos. Comenzaremos con la exotropía con patrón en A y su variante de patrón lambda, luego la esotropía con patrón en A, luego exotropía con patrón B y sus variantes patrón IT y T,
luego la esotropía en V con el patrón en media V o en flecha, el patrón en X, que suele ser exotropía, y por último un patrón en diamante. Empecemos con la exotropía con patrón en A. Como he mencionado antes, la primera cuestión a determinar es la presencia o ausencia de hiper o hipofunciones en los oblicuos. En este caso, hiperfunción oblicuo superior o hipofunción oblicuo inferior. Aquí hay un caso de exotropía en A con hiperfunción de oblicuos superiores. Ahí está el patrón A, con los oblicuos superiores hiperfuncionantes. Y puedes ver la abducción secundaria de los oblicuos superiores actuando en la mirada hacia abajo. Este es un patrón en A de exotropía sin disfunción del músculo oblicuo, y tendríamos que buscar una de las otras causas para determinar la etiología de este patrón. El patrón lambda muestra una exotropía o reducción de la esotropía, principalmente de posición primaria a mirada hacia abajo, como en este paciente que tiene los ojos rectos, pero cambia a una gran exotropía al mirar hacia abajo. Patrón A de esotropía, buscando anomalías de los oblicuos superiores hiperfuncionantes u oblicuos inferiores hipofuncionantes, o ambos. En este caso, este es un paciente con una esotropia en A con la hiperfunción de los oblicuos superiores. En los ojos se ve como hacia abajo y adentro, hipofunción de los músculos oblicuos inferiores antagonistas. Esta es una esotropía en A. La mirada hacia arriba o hacia abajo no implica disfunción del músculo oblicuo, que también debe ser evaluada con otras posibles causas. Ahora, patrones en V. Una exotropía en V, de nuevo, buscando primero disfunción del músculo oblicuo, hiperfunción del oblicuo inferior en este caso, y, como ven en este caso, un hombre del oblicuo con una exotropía en V con hiperfunción de los oblicuos inferiores, así como hipofunción de los oblicuos superiores. El aumento del efecto abductor de los oblicuos inferiores al mirar hacia arriba y la reducción de los oblicuos superiores al mirar hacia abajo causan este patrón. Se trata de una exotropía en V sin disfunción de los músculos oblicuos. Existen dos subtipos de patrón, en I o en T, en los que se produce un exoshift de la posición primaria a la mirada hacia arriba. Suele ocurrir en casos de recto horizontal anómalo, como en desplazamientos de la polea, o en varias anomalías inervacionales o mecánicas, como podría verse en el síndrome de Duane o Brown. Aquí hay un ejemplo que en posición primaria los ojos están bien alineados, y note que en la mirada derecha e izquierda no hay hiperdesviaciones. Cuando mira hacia arriba, hay una divergencia significativa de los ojos. Mientras los ojos se alinean al mirar hacia abajo, se produce una gran divergencia en la mirada hacia arriba. Pero como no hay hipertropía en las miradas laterales, y este paciente no tiene torsión del fondo de ojo, se debería sospechar que no se trata de una verdadera hiperfunción de los músculos oblicuos, sino de una pseudohiperfunción de los oblicuos inferiores. Debemos examinar otras causas mencionadas para determinar la etiología y el tratamiento adecuado. Esotropia en V, de nuevo, primero mirando las hiper o hipofunciones del músculo oblicuo, en este caso sobreacciones del oblicuo inferior o hipofunción del oblicuo superior o ambos, como en este caso un patrón en V, con hiperfunción de los oblicuos inferiores. Este es un paciente con un patrón en V, pero sin disfunción del músculo oblicuo. Aquí hay un patrón en V que va desde la mirada hacia abajo a mirada hacia arriba, pero sin disfunciones en los músculos oblicuos. La subcategoría de patrón en media V o flecha
muestra más exodesviación o menos exodesviación desde la posición primaria hacia abajo, y usualmente se observa parálisis del oblicuo superior, principalmente hipofunción, como se ve en este joven que tiene bastante buen alineamiento en posición primaria, pero al mirar hacia abajo hay un desvío significativo hacia la ESO. En la mirada hacia arriba y en posición primaria, sus ojos están rectos, pero al mirar abajo hay una desviación ESO debido a la hipofunción de los oblicuos superiores, como la parálisis del cuarto nervio en este caso. El estrabismo en X puede presentarse en exotropías de gran ángulo y en las congénitas. Hay que distinguir entre hiperfunción verdadera y pseudohiperfunción de oblicuos. He aquí un ejemplo, una joven con una exotropía en posición primaria que muestra un aumento de la exotropía en la mirada hacia arriba y aumento de la exotropía en la mirada hacia abajo, en la evaluación de los músculos oblicuos. Podrían ser hiperfunciones verdaderas, pero podrían ser pseudohiperfunciones debido a la malinervación o alteraciones mecánicas. Por último, el patrón en diamante. Este no es un patrón común que usted encontrará, pero se ve cuando los músculos rectos mediales están tensos, como se muestra aquí, con un cambio significativo del ESO de la posición primaria a la mirada hacia arriba y de la posición primaria hacia abajo. Al menos 10 dioptrías cambian de primaria arriba y de primaria a mirada abajo. Hemos llegado a la sección final de esta charla, que trata de los principios de tratamiento y enfoques diversos. Mucho de lo que voy a discutir es la aplicación de algunos conceptos que ya hemos discutido. El primer aspecto del tratamiento es el mismo que en cualquier situación médica. Estamos hablando de un patrón de estrabismo. ¿Necesita realmente tratamiento el patrón? ¿Es sintomático para el paciente como la presencia de diplopía? ¿Existe una postura compensatoria de la cabeza? Y si no se corrige, esto puede llevar a problemas secundarios en el cuello. ¿Está afectando la posición primaria o a la mirada hacia abajo? Importantes para la mayoría en sus actividades diarias. Hay un rango útil de campo de visión binocular único. En este punto, incluso si hubiera un patrón, ¿tiene el paciente un buen campo de visión binocular único que le permita realizar las actividades que le gustan en su vida diaria? Y por último, si la causa es otro problema médico, como un síndrome craneofacial, existen otras cirugías a las que se someterá este paciente que puedan afectar al posicionamiento de los ojos en una o más posiciones de la mirada y por lo tanto pueden alterar o eliminar el patrón simplemente corrigiendo la condición médica subyacente. Así que estas son diferentes preguntas que deben hacerse antes de determinar si un paciente realmente necesita tratamiento. Y el paciente necesita realmente tratamiento quirúrgico. Si se determina que tiene que haber alguna intervención, puede ser manejado por opciones no quirúrgicas, incluyendo prismas, para direcciones específicas de la mirada, como la posición de mirada abajo para lectura. Se utilizan distintos medios como lentes bifocales, oclusión o filtros en casos de esotropía o estrabismo complejo. No todos los pacientes requieren tratamiento para los problemas de visión de cerca o lejos, y no todos los estrabismos necesitan cirugía. Pero si se determina que la cirugía es el plan más apropiado, hay que identificar la causa del patrón y determinar un plan que tratará de maximizar el campo de visión binocular único, ciertamente para colapsar el patrón y ganar visión binocular única dentro de los 30 grados
en todas las direcciones desde la posición primaria como objetivo de cualquier estrabismo. Hay que determinar si se trata de un patrón posquirúrgico o postraumático. Luego hay que definir la patología orbitaria y ahí puede ser donde hay que abordar el tratamiento. Y volviendo a la perla clínica, que si vas a buscar primero la disfunción del músculo oblicuo, por lo tanto, generalmente trabajarás los músculos oblicuos para corregir el patrón. Puede ser necesario debilitar o fortalecer los oblicuos. Y lo que eso hará es reducir la abducción, donde es excesiva, donde los músculos están sobreactuando, o mejorar la aducción, donde la función del músculo oblicuo es deficiente. Al mismo tiempo, reducirá la torsión concurrente que mencionamos, puede crear vectores anormales que pueden contribuir al patrón y también debería ayudar con la elevación o depresión en la aducción. En este caso, es una exotropía con patrón en V con hiperfunción de los oblicuos inferiores e hipofunción de los oblicuos superiores, y tendría sentido que para colapsar más eficientemente este patrón vas a debilitar los oblicuos inferiores y o fortalecer los oblicuos superiores. Así, reducirás la divergencia en la mirada hacia arriba y fortaleciendo los oblicuos superiores, mejorará la abducción y reducirá la esotropía en la mirada hacia abajo. Aquí igual esta es una exotropía con patrón en A con oblicuos superiores hiperfuncionantes. La cirugía para colapsar este patrón involucra el debilitamiento de los oblicuos superiores. En estos casos estamos tratando con la mirada baja, que es una posición importante, y es muy importante considerar esto en el contexto de si el paciente se está fusionando o no en posición primaria y mirada baja. Hay ser cuidadoso. Un debilitamiento significativo de los oblicuos superiores puede causar cambios en la torsión y afectar la fusión en mirada baja. Así que uno tiene que seleccionar los músculos apropiados para tratar de reducir este riesgo. Solo queremos remarcar un punto sobre la combinación de cirugía de recto horizontal con debilitamiento del músculo oblicuo. Hay una pregunta que uno tiene que responder antes de emprender estos procedimientos. Si vas a intentar corregir el problema del músculo oblicuo, así como el problema horizontal al mismo tiempo, hay que ajustar las dosis de cirugía del recto al operar simultáneamente el músculo oblicuo para desviar la posición primaria. Si haces una cirugía del músculo oblicuo, puede eso tener un efecto en la alineación horizontal de la posición primaria, que influye a tener que cambiar la cantidad de milímetros de fortalecimiento o debilitamiento que hará para la alineación horizontal. En mi opinión, el debilitamiento del oblicuo superior depende del tipo de intervención. Cuanto más potente sea el procedimiento, como tenotomía nasal o de los oblicuos superiores, en las cirugías leves del músculo oblicuo superior, puede haber cambios predecibles o no en la posición primaria a considerar. La literatura muestra resultados que van desde ningún efecto hasta un cambio de hasta 12 dioptrías en la posición primaria debido al debilitamiento del oblicuo superior. ¿Qué ocurre con el oblicuo inferior? El consenso es que no hay necesidad de cambiar las dosis horizontales. Sin embargo, hay dos artículos que tratan específicamente de la esotropía infantil en MIT y también con exotropías adquiridas en UBI que sí mostraron cambios al debilitar los músculos oblicuos en estos casos cuando fueron combinados con cirugía de recto horizontal. Así que puede haber en estos dos casos específicos indicaciones para alterar sus dosis horizontales para tal vez retroceder los músculos un poco más en caso del recto medial, si usted está haciendo una operación combinada de esotropía con patrón en V.
En exotropía en B puede requerirse menor retroceso de recto lateral para prevenir el ESO-shift que puede ocurrir. Este fenómeno es predicho por el programa Orbit, desarrollado por Joe Miller en San Francisco. Se trata de un programa de simulación que predice la desviación que puede producirse al realizar una cirugía del músculo oblicuo y reorientar las poleas del músculo ocular para que los músculos rectos medial y lateral estén más horizontales. Así que existe una predicción de simulación de que esto ocurriría. Pero en la práctica clínica, la mayoría de los colegas no creen que haya que cambiar las dosis horizontales. Si no tienes una disfunción significativa del músculo oblicuo, entonces tienes varias opciones que discutiremos ahora. Está la opción de transponer los músculos rectos horizontales o verticales, haciendo retrocesos en las inserciones de los rectos horizontales, restaurar las posiciones de las poleas heterotópicas si se encuentran en posiciones anormales y la tenotomía parcial de los músculos rectos. Al mover los músculos rectos, el principio es mover los músculos rectos mediales hacia el vértice del patrón, alejando los músculos rectos laterales del vértice del patrón. Y en caso de transposiciones verticales de los rectos, ¿quieres abrir el patrón donde está cerrado, cerca del ápex, o cerrarlo donde está abierto? Un principio importante aquí es determinar el desplazamiento máximo de los músculos rectos, normalmente hasta 5 milímetros para lograr una inserción muscular adecuada. Podemos desplazar directamente, como se ve en este diagrama, donde se mantiene la inserción del músculo paralela a su posición original. Y hay otra opción, y es mover el músculo recto, de nuevo medio ancho de tendón, en este caso orientándolo a lo largo de la espiral de Tillaux. En mi experiencia no he notado una gran diferencia en el efecto al corregir las dioptrías con estas opciones. Sin embargo, algunos profesionales insisten en colocarlo a lo largo de la espiral de Tillaux. Yo encuentro que si se hacen 2 transposiciones, medial o lateral en cada ojo, o ambos músculos en el mismo ojo, puedes corregir de 15 a 20 dioptrías prismáticas. La transposición del tendón movería los músculos rectos mediales hacia el vértice y alejaría los músculos rectos laterales. Y para el patrón B, moverías los rectos laterales hacia arriba y los mediales hacia abajo. Lo contrario ocurre con los patrones A. Moverás los músculos rectos mediales hacia arriba, hacia el vértice, y los rectos laterales hacia abajo, hacia la parte abierta del patrón. Si decides mover los músculos rectos más de 5 milímetros, puede empeorar la torsión, como hemos comentado antes, y se consiente de eso en pacientes que fusionan. Por ejemplo, si tienes un ojo derecho y estás trabajando en el recto medial derecho, si mueves ese músculo hacia abajo más de 5 milímetros, en este caso es un ancho de tendón completo, creas una extorsión de ese ojo y tienes que tomar eso en consideración. Y si eso va a ser un problema con un paciente que fusiona, puede que tenga que reducir la cantidad de transposición de nuevo. Para los músculos rectos verticales, los mueves. Para el músculo recto superior en este patrón en B, los moverías hacia adentro o medialmente en el ojo para llevar la parte abierta del patrón más hacia la línea media. Si trabajas los músculos rectos inferiores, quieres abrir el patrón, así que moverás los músculos temporalmente. Moverás los músculos rectos superiores lateralmente para abrir el patrón y los músculos rectos inferiores hacia adentro para colapsar la parte abierta del patrón. También encuentro que el movimiento de 2 músculos en el plano
corregirá de 15 a 20 dioptrías prismáticas del patrón A o V. Para los patrones IBIT, a menudo no se deben a problemas de los oblicuos, sino a malas posiciones de las poleas o a una mala intervención de los rectos horizontales. Aquí está el joven con buena alineación en primario, pero tiene un problema. Patrón en I, yendo de la posición primaria a la mirada hacia arriba, por una pseudo-hiperfunción de los oblicuos inferiores, lo que significa que no operamos a los oblicuos, sino que moveríamos los músculos rectos laterales hacia arriba. Y esto, en este caso, corrigió el patrón en este joven. Hay otra opción usada por colegas, y es inclinar las inserciones del músculo recto como se muestra en estos diagramas, pero hay dos escuelas de pensamiento. Una escuela de pensamiento hará una corrección del patrón B, moviendo el polo inferior del recto medial, movería el polo inferior más atrás que el superior para conseguir más acción en la mirada hacia abajo, y para un patrón A se haría lo contrario, donde hay más cantidad de retroceso en la parte superior del músculo a su nueva posición que en la parte inferior. Sin embargo, lo contrario también parece funcionar. Así, hay trabajos que muestran series donde trabajando en el patrón A puede realmente ser corregido moviendo el polo superior del recto medial menos que el polo inferior. Y de manera similar, los patrones B pueden corregirse moviendo el polo inferior menos que el superior. Parece que ambas opciones funcionan. Otro tratamiento consiste en restablecer las posiciones de las poleas. Con un desplazamiento inferior de las poleas del recto lateral provoca extorsión y un patrón en W. Y este es un ejemplo donde hay que considerar otras causas porque el tratamiento correcto de esta situación particular sería reposicionar las poleas del músculo recto lateral hacia arriba. Un desplazamiento inferior de las poleas del recto medial causa intorsión y un patrón de exotropía A, y esto se corregiría reposicionando las poleas del recto medial hacia arriba. Como mencioné, la compartimentalización de los diferentes músculos rectos oculares sirve en parte para mejorar la abducción o aducción según sea necesario en diferentes posiciones de la mirada y ha sido aplicado en tenotomías parciales de los músculos para corregir patrones. Así, en un patrón A, una opción que algunos colegas han sugerido es hacer una tenotomía de los 2/3 inferiores del recto medial y, si es un patrón B, hacer una tenotomía selectiva de la mitad superior del músculo recto medial. Datos adicionales de los abordajes quirúrgicos. Para un patrón en media B o flecha con extorsión, uno de los tratamientos que tenemos es una cirugía unilateral tipo Harada Ito o Harada Ito, y si haces la modificación de Fels donde mueves las fibras anteriores del oblicuo superior hacia el borde superior del recto lateral y lo mueves posteriormente, mejorarás el efecto de abductor del oblicuo superior y puedes corregir hasta 8 o 10 dioptrías prismáticas del ESO-Shift en la mirada hacia abajo. Así que un procedimiento tipo Harada Ito puede corregir la torsión como parte del patrón de la mirada primaria hacia abajo. De mi experiencia, para darle una pauta de cuánto patrón puede ser corregido por procedimientos musculares oblicuos, si usted hace tenotomías de los oblicuos superiores bilaterales o tenectomías mediales, estos procedimientos potentes pueden corregir hasta 40 dioptrías prismáticas de un patrón A, en contrario a los procedimientos menos potentes de debilitamiento del oblicuo superior corregirían proporcionalmente menos del patrón. Si se realizan mioectomías de los oblicuos inferiores como debilitamiento primario,
se puede corregir hasta unos 20 dioptrías prismáticas. Algunos autores han afirmado haber corregido hasta 25 biópteros de prisma en el patrón B. En resumen, se trata de un tema muy complejo. Espero haberles dado algunas perlas clínicas para navegar a través de esta serie de casos de estrabismo tan complejos. Hemos discutido varias definiciones de estos patrones y perlas clínicas en examinar estos pacientes y determinar etiologías. Hemos discutido los ejemplos clínicos de estos diversos patrones alfabéticos y sus subcategorías. Y por último, los principios y enfoques de tratamiento que deben individualizarse para todos estos pacientes. Agradezco a los organizadores por invitarme a esta conferencia. Agradezco al Dr. Kushner por su apoyo detrás de escena y su coordinación. Y a todos ustedes, espero que disfruten de esta serie. Espero que encuentren la información beneficiosa a medida que avanzan en esta maravillosa especialidad del estrabismo y les deseo un buen día. Steve, como era de esperar, ha sido claro, conciso, muy completo y creo que ha sido un trabajo maravilloso. Me gustaría comentar y plantear una pregunta. Me gustaría decir, entre paréntesis, que el caso de referencia de la pseudo-hiperfunción del oblicuo inferior que usted describió con el bipatrón, un video del caso índice está disponible para ver en la conferencia sobre estrabismo vertical como parte de esta serie. Esta paciente la traté a los 6 años y ahora tiene 30 y nunca ha cambiado y nunca ha necesitado que se le haga nada. Lo que subraya lo que dijiste, Steve, que tenemos que determinar si un paciente necesita siquiera tratamiento porque algunas de estas condiciones son estables. Esta es una chica que era bastante asintomática. También me gustaría, y es la paradoja de que cuando transponemos los músculos rectos, digamos, con el propósito de tratar un patrón, siempre funciona en la dirección opuesta a la torsión acompañante que queremos tratar. Los patrones en BUE se asocian a menudo con exciciclo debido a la hiperfunción del oblicuo inferior. Si movemos los rectos mediales hacia abajo para tratar el patrón U, eso empeorará la exciclotropía. Y esto es clínicamente importante cuando tratamos la enfermedad ocular tiroidea, si hacemos grandes retrocesos bilaterales del recto inferior, terminamos obteniendo un patrón A. Y colegas, bueno, yo prevengo esto transponiendo los músculos rectos inferiores nasalmente cuando los retroceso para disminuir el patrón A. Eso empeorará la exciclotropía. Y tengo otros colegas que me han dicho que los transponen temporalmente para disminuir la exciclotropía. Eso va a empeorar el patrón A. Así que siempre hay que tener en cuenta esta paradoja. Tengo curiosidad. ¿Crees que transponer los músculos rectos para tratar un patrón es menos efectivo en pacientes que tienen disfunción oblicua en comparación con los que no? He oído a algunas personas decir, la transposición de los músculos rectos funciona bien si no hay disfunción oblicua, pero si hay alguna disfunción oblicua, aunque sea pequeña o moderada, es menos eficaz. ¿Tiene alguna idea al respecto? Es una cuestión de si los oblicuos actúan significativamente por exceso o por defecto. Creo que en ese caso transponer los músculos rectos como procedimiento primario sería menos efectivo porque no estás deshaciendo
los vectores de abducción o aducción de los músculos oblicuos si están significativamente sobre o subactuando. Si hay una hiperfunción leve o moderada en los músculos oblicuos, puede haber un impacto en el patrón debido a la compensación de los músculos rectos. Esta compensación puede afectar tanto a los músculos rectos horizontales como a los verticales, así como a los músculos oblicuos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuánto los músculos oblicuos son disfuncionales, si vas a obtener mucho o poco resultado de la compensación de los músculos rectos. Bien, gracias. Creo que esa respuesta tiene sentido y creo que también es consistente con mi propia experiencia clínica. Me gustaría agradecer a Steve por dedicar su tiempo a esto. También quiero agradecer a todos los espectadores por sintonizar esta conferencia. Si les ha resultado útil, les animo a ver las otras conferencias de esta serie. Y con eso me gustaría desearles a todos buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde lo estén viendo. Al traerles este curso en video hay muchos agradecimientos. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que lo hayan encontrado educativo y que lo comparta con otros. Agradecemos a los conferenciantes de One World, One Vision por compartir sus años de estudio en el videocurso. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga, felizmente esperamos, de desarrollo y moderación. Agradecemos al Consejo de Administración y a nuestros donantes su apoyo financiero, que ha hecho posible este curso de vídeo. Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por sus extraordinarios esfuerzos para que el curso sea visual y auditivamente extraordinario, y por su orientación técnica de los conferenciantes. Gracias a Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite www.oneworldonevision.org. Por último, si tienes comentarios o ideas, envíame un correo a owof2020@gmail.com. Hasta la vista.